Las peores pesadillas empiezan siempre con una historia. ¿Te atreves a escucharla? Bienvenidos a The Fear Within. Estoy temblando mientras escribo esto. La policía me ha puesto en libertad hace menos de 2 horas y me veo obligado a registrar los acontecimientos del día y la noche pasados con la mayor rapidez y precisión posibles. En cierto modo quiero olvidar, pero sé que no puedo, sé que no debo. Por mi propia cordura debo divulgar lo que ha sucedido. Es demasiado importante. Si alguna vez vuelvo a dejarme llevar por la naturaleza mecánica y racional del mundo, estas palabras deberían servirme para recordar que lo que no se ve es a la vez misterioso y aterrador. Cuando Elisa se fue, supe que la había perdido para siempre, pero en lugar de consumirme la depresión y la inacción, me vigorizó un propósito, un pensamiento, una idea que sabía que tenía que llevar a cabo. Tenía que destruir esa cosa, porque no podía permitir la posibilidad de que algún día hiciera daño a mis seres queridos o profanara la inocencia de otro niño. También sabía que me enfrentaba a la muerte, pero al sentir que ya lo había perdido todo era un pequeño precio a pagar. Se dice que la venganza es un plato que se sirve frío, pero después de haber esperado toda mi vida adulta para librarme de esa cosa, de su recuerdo y de la sombra que había proyectado sobre mí, afronté la propuesta de matar a ese demonio, a esa fuerza corrupta y pervertida, con una sonrisa en la cara. Esta noche estará muerto, aunque tenga que arrastrarlo al infierno conmigo. Ocupado durante las siguientes horas, hice la maleta y escribí una carta a Elisa y a mi familia, explicándoles lo que había pasado y que ellos no tenían la culpa. Llamé por teléfono a mi madre y a mi padre, y luego a mi hermano, solo para oír sus voces por última vez, pero no les dije que pensaba que tal vez no volvería a hablar con ellos. La intuición de mi madre la llevó a preguntarme si todo iba bien. Sonreí y le dije que la quería antes de despedirme a regañadientes. A eso de las 7 salí hacia el coche. El sol ya se había puesto y la calle parecía inquietantemente silenciosa, como si fuera el escenario de un funeral desatendido. Me senté en el asiento del conductor y dejé la puerta del otro lado abierta, a la espera de mi inoportuno pasajero. A las 9 no había ocurrido nada fuera de lo normal. El lugar permanecía desierto y el aire frío de la noche que entraba por la puerta abierta empezaba a picar. Mientras permanecía sentado, la contemplación resonaba en mi mente. Rumié la naturaleza de ese parásito cadavérico. Y una pregunta surgió de entre un mar de pensamientos, elevándose por encima de todas las demás, inmóvil y continua. ¿Se puede matar algo que ya está muerto? No sabía si se trataba de algo de ultratumba o de algún espectro sobrenatural que pudiera considerarse vivo de algún modo, pero justo cuando estaba reevaluando mi plan, allí estaba. Fue sutil al principio, pero hubo un pequeño cambio, casi indistinguible, en la suspensión del coche. Si hubiera sido en cualquier otra circunstancia, lo habría achacado a una ráfaga de viento que empujaba y tiraba del chasis, pero estaba demasiado familiarizado con esa sensación de hacía tantos años cuando la litera se movía ligeramente con esa cosa que subía a la cama de abajo. Conocía su asquerosa tarjeta de visita. El aire se hizo más denso, como contaminado por algún cadáver cercano. Estaba en el coche conmigo. Invisible, sí, pero allí. Al oír un susurro en el asiento trasero, me incliné y cerré tranquilamente la puerta del copiloto. Giré la llave del contacto y al salir a la calle juraría que oí una risita tranquila pero claramente maliciosa, como si algo se burlara de mí. ¿Sabía lo que había planeado para él? Nuestro destino no estaba lejos, pero las colinas errantes por las que penetraba nuestra carretera rural se elevaban y disminuían con regularidad. Un crudo recordatorio del ominoso aislamiento de la noche. De vez en cuando, por el camino, oía algo por detrás, pero me negaba a buscarlo en la oscuridad. Paciencia, no tardaría en enfrentarme a ello. La ironía me golpeó. Me preocupaba asustar a la misma cosa que me había aterrorizado y torturado de niño. Tenía que resistir, así que conduje con cuidado y calma por el campo, con la esperanza de que mi sobrenatural pasajero no sospechara de mí. Llegué. Las ruedas del coche forcejearon y resbalaron sobre la maleza mientras me alejaba de la estrecha carretera rural. El paisaje se había abierto
y al contemplar los árboles rotos y podridos que me rodeaban, sentí que era apropiado venir a este lugar sombrío en la fría noche para destruir aquello más sombrío. De repente, el terreno llegó a un abrupto final. Un acantilado excavado en una antigua cantera que se adentraba en las negras aguas del lago. El borde del acantilado era relativamente llano, y de hecho en su día había albergado una carretera que se había hundido en el lago décadas atrás. Los niños de la zona contaban historias sobre los fantasmas vengativos de los muertos durante el hundimiento, pero no eran más que historias. O quizá no. En el pasado no habría hecho caso de esas historias, pero ¿quién creería las mías si se las contara ahora? Apagué el motor y aparqué a varios metros del borde del acantilado, apagando las luces y preparándome para lo que vendría. Permanecí sentado en aquel coche durante lo que me pareció toda una vida, con la única compañía que me proporcionaba el chapoteo ocasional del agua contra el acantilado. Esperé. Esa cosa era inteligente, de eso no había ninguna duda. Había jugado conmigo, saboreando el dolor y el tormento que me había causado, como solo algo de un intelecto fríamente helado podía hacerlo. Por eso sabía que sospecharía de mí, y quizá incluso huiría si se acercaba demasiado el coche al borde del acantilado. Tenía que esperar a que atacara, dejar que se alimentara, que se deleitara y se atiborrara de mí. Quizá entonces no se diera cuenta mientras hundía lentamente el coche en aquella agua oscura y helada que había debajo. Iba a ahogar a ese bastardo. Había evaluado mentalmente las posibles consecuencias y razonado que habría un momento, un instante singular en el que tendría una pequeña oportunidad de escapar del coche justo antes de que llegara al borde. Elisa y yo solíamos ir allí de vez en cuando, un lugar para estar juntos, lejos de todo lo demás, y no parecía tan austero durante un día de verano. Por eso tenía el lugar en mente y lo conocía bien. La caída era de al menos 9 metros hasta las profundidades, y yo no quería estar en aquel coche cuando cayera el agua, ni atrapado dentro con aquella abominación. Esperé. Entonces lo oí, lentamente al principio, y luego aumentando en ritmo y volumen. Una respiración áspera y jadeante desde atrás. Extrañamente, sonaba más dificultosa que antes. Cada respiración era una lucha, llena de líquido, podrida y descompuesta. Un escalofrío me recorrió la espalda. Un olor rancio y repugnante empezó a llenar el aire. El aliento se acercó por detrás. Mi corazón empezó a acelerarse, latiendo fuerte y rápido mientras miraba hacia arriba y veía que el parabrisas empezaba a helarse desde dentro. Podía ver mi respiración, algo natural por cierto, pero lo que no era natural era la respiración moviéndose visiblemente por mi cara desde un lado. Me giré lentamente, quería llorar, quería irme, correr hacia la noche, pero tenía que quedarme. No podía permitir que escapara. Estaba sentado en el asiento del copiloto. Yo lo miraba, y él a mí. Encorvado, cubierto por la oscuridad, contorsionado, demacrado, con las manos agarrotadas como si luchara contra la riga mortis, avanzó lentamente hacia mí. Una pierna huesuda crujió y gimió al deslizarse sobre mi regazo y hacia el otro lado. Oh Dios, estaba sentado sobre mí. Sus ojos vidriosos me miraron fijamente mientras su sonrisa se extendía por toda su cara, antinaturalmente ancha como resultado de su carne medio podrida, dejando al descubierto los músculos podridos, los dientes rotos y los tendones de su rancia sonrisa. Al acercarse, abrió la boca y dejó ver una lengua húmeda y pútrida a través de parte de la mandíbula que le faltaba. Jadeando, respirando con dificultad, un hedor nauseabundo que me picaba en los ojos y me llenaba la boca me provocó una respuesta. Mi cuerpo intentaba expulsar sus vapores venenosos y al hacerlo, el ente se detuvo un momento y luego cacareó para sí mismo, feliz, contento. Mirando fijamente sus ojos helados y fríos, daba la impresión de ser un anciano afligido y cada vez más débil. Seguía siendo increíblemente fuerte, pero
parecía como si hubiera perdido parte de su potencia. Quizás salir de aquella habitación alargada le había afectado de algún modo. Sus largos y protuberantes dedos me acariciaron la cara y luego, como muestra de intención, me clavó uno de ellos profundamente en el hombro. Grité mientras se doblaba y retorcía dentro de mí. El demonio putrefacto movía el dedo para causar el máximo daño y dolor posible. Mientras lo hacía, su otra mano se deslizó contra mi cuerpo. Había llegado el momento. Con el brazo libre puse el contacto y aunque seguía con el hombro clavado en el asiento, me las arreglé para luchar contra el dolor. Puse el coche en marcha y arranqué lo más rápido que pude. La criatura se agitó y chilló, intentando trepar por encima de mí hasta el asiento trasero, pero me aferré con todas mis fuerzas. Los pensamientos de lo que le hizo a Lisa bastaron para avivar mi rabia. Corrimos hacia el borde del acantilado y miré frenéticamente la puerta del conductor. A medida que nos acercábamos a nuestra gélida caída, grité de rabia contra su cara putrefacta y rancia y la empujé para apartarla de mí. Se escabulló el asiento trasero para salvar la vida, mientras yo me escabullía para salvar la mía abriendo la puerta del coche. Era demasiado tarde. El coche se precipitó por el acantilado y, antes de que me diera cuenta, golpeamos el agua oscura, partiendo la superficie negra como el cristal con una fuerza tremenda. Debería haber muerto en ese momento, pero un airbag se llevó la peor parte del impacto, aunque me las arreglé para rasparme la cabeza con el marco de la puerta. Aturdido miré a mi alrededor. El sonido que oía provenir de aquella cosa era malformado pero familiar. El chillido de algún niño demoníaco pronto dio paso a la angustia y la rabia de una inteligencia antigua que sabía que se enfrentaba a una muerte casi segura. El agua estaba helada y entraba por la puerta del coche, ahora torcida y abierta, con tal fuerza que me daba esperanza. Jadeé en busca de aire, al igual que mi involuntaria presa. Se retorcía buscando una salida. Al ver la puerta abierta, se arrastró por el agua hacia mí. Cerré el puño y se lo estampé en la cara. El impacto desprendió trozos de carne podrida y un líquido negro y oscuro supuró por la herida. De nuevo intentó pasarme y supe que para mantenerlo en aquel vagón el tiempo suficiente para ahogarse, tendría que morir con él. Me sentí entumecido cuando el agua helada se deslizó sobre mi barbilla. Mi corazón luchó contra el frío y con una oleada repentina me sumergí y había exhalado mi último suspiro. Contuve la respiración, pero solo para serenarme y prepararme para una muerte gélida y sofocante. Esperaba que no fuera dolorosa. Mis pensamientos volvieron a Lisa y a mi familia. Una sensación de tristeza y desesperación que todo lo consumía me abrumó. Pero mientras luchaba con aquella cosa que intentaba pasar por delante de mí y atravesar la puerta, agarrando y gritando sus brazos, miré hacia abajo y la vi. Su pierna quedó atrapada entre el salpicadero y el suelo del coche por el impacto de la caída, y aunque podía moverse, no podía salir. Me volví inmediatamente hacia la puerta. Apenas podía ver un palmo delante de mí en aquella agua negra, pero había suficiente luz de luna para iluminar mi camino. Justo cuando llegué a la puerta, el desgraciado me agarró y me arrastró hacia ella. Había perdido toda esperanza de escapar, pero quería ahogarme con él. Luchamos durante lo que me pareció una eternidad en aquella fría y amarga tumba, mientras el coche se hundía cada vez más en la oscuridad. Sentía que mi cuerpo me suplicaba que respirara, que exhalara mi última bocanada de aire e inhalara el agua helada. Me alegra decir que utilicé mi ingenio para librarme de tal horrible destino. Orientando el cuerpo, empujé los pies contra el salpicadero con fuerza suficiente para escapar, por fin, de su resbaladizo agarre. No recuerdo mucho más, salvo el grito angustiado y lleno de odio que soltó mi verdugo cuando lo dejé morir en el fondo de aquel lago helado. Me encontré caminando por la carretera desierta, frío, mojado, pero vivo. La herida del hombro me retrasó, pero mantuve a raya la hemorragia presionándola con la otra mano. Tardé 2 horas en llegar a casa y me sorprendió no haberme desmayado de agotamiento o hipotermia. Cuando vi la familiar calle en la que vivo, me invadió una sensación de logro, una sensación de orgullo y triunfo.
Había vencido a esa cosa de una vez por todas. Eso fue hasta que entré en mi casa y encontré un rastro de huellas grandes y húmedas que iban desde la puerta principal hasta mi cama. La incredulidad se apoderó de mí, una desesperación tan aguda y tan abrumadora que soy incapaz de transmitirla con meras palabras. Estaba tumbado en mi cama, esperando, una sábana blanca cubriendo su cuerpo demacrado de la vista. La mente humana es algo maravilloso. Justo cuando crees que tu cuerpo ha alcanzado un nivel de agotamiento del que no puede recuperarse, que tus emociones están tan crispadas que sientes que no puedes continuar, un pensamiento surge como milagroso de una mente cansada. Déjalo descansar, por ahora. Me arrastré sigilosamente por la oscuridad y cogí la cartera que había dejado sobre una mesita en el centro de mi salón. Dejé la puerta abierta, salí para ocuparme de un nuevo plan y regresé 1 hora más tarde. Con un momento de preparación, me deslicé hasta la habitación de invitados. Allí me tumbé en aquella cama inmaculada, esperando. Estaba seguro de que este era el final del juego, que en lugar de jugar conmigo, vendría a matarme. No sabía cómo había podido escapar de aquella tumba de agua, pero que me condenen si volví a hacerlo. Solo podía esperar que me percibiera desde la otra habitación. Cerré los ojos, fingiendo un sueño profundo. El tiempo avanzaba y aunque luché contra él, el cansancio terminó por vencerme y me sumió en un profundo sueño. Me desperté con sus manos alrededor del cuello. Tosía y balbuceaba encima de mí. Un líquido negro y rancio goteaba sobre mi cara mientras supuraba de sus heridas faciales. Forcejeé jadeando y con la esperanza de tener fuerzas para escapar de su agarre, pero era demasiado fuerte y mis manos no podían agarrarlo con convicción, ya que parecía empapado por la zambullida en el lago. Puede que no pareciera racional en ese momento, pero cuando mi visión se atenuó y la última luz de la conciencia se extinguió en mi interior, hice como tantos animales en sus últimos momentos. Me hice el muerto. Inmóvil, aguantando la respiración, me sacudió violentamente por el cuello y luego me soltó. Esperé un momento, mi última oportunidad de destruir a aquella cosa. Su respiración agitada se relajó ligeramente y pareció mirarme casi con curiosidad. Esperé inmóvil a que un cambio de peso me permitiera tirarlo al suelo. Se inclinó hacia mí y frunció una mueca de desprecio. Recogiendo su pútrida saliva en la boca y en lo que quedaba de sus mejillas, mostró entonces un desprecio absoluto por los vivos y los muertos. Escupió su líquido putrefacto sobre mi cara, los restos goteando sobre mí a través de un agujero en su mandíbula. Quería gritar, hacer cualquier cosa para quitarme tan vil mancha de la piel, pero me atreví a no moverme. No era el momento. Acercándose más, me pinchó y arañó la herida del hombro, y el dolor me recorrió todo el cuerpo. Con toda mi resistencia permanecí inmóvil. Luego deslizó lenta y pacientemente 2 de sus largos y distendidos dedos en mi boca. El sabor era abrumador, rancio, podrido, muerto. El chasquido artrítico de sus nudillos sacudió mi determinación. Mientras arqueaba la espalda con regocijo, de repente me metió los dedos hasta el fondo de la garganta. Tuve arcadas, una reacción instintiva. En lugar de sobresaltarme, una risa entrecortada emanó de sus dientes rotos mientras introducía sus dedos más profundamente en mi boca. Sentí su carne fría y dura rozando al interior de mi garganta y le supliqué sin palabras que se detuviera. En nuestros momentos más oscuros, a veces encontramos nuestra verdadera fuerza. Rodé hacia un lado usando su peso en contra y finalmente conseguí liberarme. Caí al suelo, con su largo brazo aferrando a mis pies. Pataleé, grité y por fin me liberé. Me miró fijamente, solo por un momento. Se levantó sobre la cama, sus frágiles huesos crujiendo bajo su propia fuerza, y ahora se alzaba alto y demacrado, listo para atacar. Desde niño había sido una víctima. Me había aterrorizado, me había quitado la inocencia, había atacado a Lisa y me había destrozado la vida. No lo iba a tolerar más. A veces, la presa más peligrosa es la que puede pensar más que tú, la que te adormece con una falsa sensación de dominio o superioridad,
la que ha conquistado cualquier temor hacia ti con un sentimiento de ira y traición. Había caído en mi trampa, una concebida por la lógica, la razón y la comprensión del mundo a través de los ojos de una mente científica. El fuego lo limpia todo. Mientras gemía, chillaba, crujía y se contorsionaba, preparándose para abalanzarse. En un rápido movimiento, retiré una manta del suelo, dejando al descubierto un cubo lleno de gasolina que había comprado en aquel breve tiempo de preparación. Lo lancé tan fuerte como pude, salpicando el líquido hacia el horror y a la cama. Me sonrió, burlándose de mi propia existencia, ridiculizando mi dolor y la agonía que me había causado. Saqué un mechero del bolsillo, lo encendí y lo arrojé sobre aquella miserable criatura. Se retorcía y gritaba de dolor. Parte de su carne se desmenuzaban y se convertían en nada ante mis propios ojos. Casi sentí lástima por él. Dejé que se quemara. El fuego se descontroló. Por suerte, un vecino oyó los gritos y vio el humo, y llamó a los bomberos. No recuerdo nada de cómo escapé. Pasé varias horas en un hospital, donde me trataron una leve inhalación de humo y dolorosas quemaduras en las manos. Todavía me duelen mientras escribo, pero como ocurre con muchas heridas superficiales, se curarán. Quizás queden algunas cicatrices, pero puedo vivir con ello. La policía me detuvo poco después, creyéndome un asesino. Sospechan que maté a alguien en aquel incendio y les parece del todo sospechoso que tenga una herida profunda en el hombro y arañazos por todo el cuerpo. Me han dicho que no me aleje mucho por si quieren hacerme más preguntas, pero que pregunten lo que quieran, dudo que crean mis respuestas. No encontraron restos ni pruebas de que hubiera alguien más allí, salvo una extraña silueta grabada en la cama y la pared. Parecía como si lo que hubiera estado allí hubiera intentado escapar, pero no creo que lo consiguiera. Ahora me he quitado un peso encima, uno que me doy cuenta que siempre ha estado ahí, de hecho, desde que era un niño. Creo que esa cosa me afectaba incluso desde la distancia, y ahora que se ha ido, me siento completamente nuevo. Estoy destrozado por haber perdido a Lisa, y mi casa puede darse por perdida, ya que probablemente me acusen de incendio provocado cuando se den cuenta de que yo inicié el fuego, lo que significa que puedo despedirme de cualquier reclamación al seguro. Me duelen las manos y el hombro, pero no el espíritu. Escribo esto desde una habitación de hotel. Es pequeña y sin pretensiones, pero servirá para mi propósito. Esta noche pretendo dormir y soñar como hacía de niño, antes de que ese desgraciado invadiera mi vida. Creo que fue mi racionalidad la que me salvó, mi pensamiento lógico lo que me permitió destruir semejante mal, pero nunca escaparé de la conclusión de que hay mucho más en la vida, más allá del velo, allá afuera en la oscuridad. Es un mundo que he visto y que no me importa volver a visitar, pero esta noche descansaré y mañana volveré a construir mi vida con la confianza de que mi inoportuno huésped se ha ido para siempre. Puedo sentirlo, lo sé. Me llevará tiempo adaptarme y quizá mi mente me juegue una o dos malas pasadas. Es difícil abandonar la paranoia de toda una vida. Debo aprender a aceptar de nuevo mi seguridad. Me niego a mirar por encima del hombro el resto de mis días, pero siempre seré precavido, como cuando estaba en el hospital esta mañana tumbado en una cama en una sala tranquila. Me pareció sentir que la cama temblaba durante un breve instante, pero sé que era solo mi imaginación. Me alegro de haber escrito mis experiencias. Me ha aclarado muchas cosas sobre mí mismo, y lo que es más importante, si alguna vez alguien, Dios no lo quiera, se encuentra en una situación familiar, quizás sepa qué hacer. Ahora es hora de dormir, y debo descansar porque nunca he conocido un cansancio como este. Buenas noches, y que duermas bien. Si os ha gustado el episodio, no olvidéis seguirme en mis redes sociales. Podéis encontrarme en Twitter e Instagram como @fearwithin_, donde comparto más contenido y os mantengo al día con las novedades del podcast.